¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con esa angustia desgarradora, pensando que tu familia está destinada a repetir los mismos errores una y otra vez? Y si te dijera que en este preciso momento Dios está colocando 7 señales divinas en tu camino, tan poderosas y transformadoras que tienen el poder de sanar generaciones enteras de dolor familiar, pero que has estado demasiado ocupado para verlas. Hay un secreto ancestral escondido en las páginas de la Biblia, un poder transformador que muy pocos creyentes han descubierto, capaz de restaurar hasta los vínculos familiares más destruidos. Este secreto ha permanecido oculto durante siglos, esperando el momento preciso para ser revelado a aquellos que Dios ha elegido especialmente para recibirlo. Lo que estás a punto de descubrir hoy no es una simple coincidencia. El Espíritu Santo te ha traído hasta aquí porque tu familia está en el umbral de una transformación sobrenatural. En los próximos minutos voy a revelarte estas 7 señales divinas que están manifestándose en tu hogar ahora mismo. Señales tan poderosas que tienen el potencial de cambiar el destino espiritual de toda tu descendencia. ¿Sabías que en este preciso momento, mientras me escuchas, Dios está activando un proceso de sanación familiar que ha estado esperando el momento correcto para manifestarse? La mayoría de las personas pasan toda su vida sin reconocer estas señales divinas, pero hoy tú has sido elegido para recibirlas. Antes de comenzar con estas revelaciones transformadoras, necesito que hagas algo crucial. Escribe en los comentarios: mi familia será transformada por el poder de Dios. Al hacerlo, no solo estás declarando tu fe, sino que estás activando un pacto espiritual sobre tu hogar. Además, tu comentario permitirá que este mensaje llegue a otras familias que están clamando por un milagro. Si aún no has dado me gusta a este video, este es el momento de hacerlo. Cada vez que presionas ese botón, le estás diciendo a YouTube que muestre este mensaje a más personas necesitadas. ¿Te das cuenta? Con un simple clic, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar esperanza a otros hogares. Muchos hermanos y hermanas usan estos videos como su iglesia digital, su refugio espiritual, cuando no tienen una congregación cerca. Por eso, antes de comenzar, te invito a escribir Paz en Cristo en los comentarios, uniéndonos en un mismo espíritu de comunión y propósito. Y presta mucha atención, porque en la penúltima señal que compartiremos hoy encontrarás la llave maestra para desbloquear una bendición especial que Dios ha reservado específicamente para tu familia. Ahora sí, preparémonos para recibir estas poderosas revelaciones que cambiarán la historia de tu familia para siempre. Imagina por un momento a Abraham, un hombre próspero en Ur de los Caldeos, con una vida establecida y cómoda. De repente, Dios le pide algo aparentemente ilógico: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esta primera señal divina que Dios está colocando en tu camino es precisamente el llamado a la obediencia radical, tal como lo hizo con Abraham. Muchas veces, al igual que Abraham, Dios te está pidiendo que salgas de tu zona de confort familiar. Quizás sean patrones tóxicos que has heredado de generaciones anteriores. Tal vez sean tradiciones que no honran a Dios, o incluso relaciones que están envenenando tu ambiente familiar. El Señor te está llamando a dar un paso de fe, a romper con lo establecido para alcanzar la promesa de una nueva tierra espiritual para tu familia. ¿Te has dado cuenta de que últimamente Dios está inquietando tu espíritu respecto a ciertas situaciones en tu hogar? Esa inquietud no es casualidad. Es la primera señal divina de transformación. Así como Abraham no sabía exactamente hacia
¿Dónde iba pero confió en la voz de Dios? Tú estás siendo llamado a confiar en medio de la incertidumbre. La obediencia de Abraham no solo transformó su vida, sino que impactó a generaciones enteras. De la misma manera, tu obediencia hoy será la semilla de bendición para tus hijos, tus nietos y todas las generaciones venideras. Dios está esperando tu respuesta de obediencia para desatar un torrente de bendiciones sobre tu linaje familiar. Observa cómo Abraham no dudó en obedecer, a pesar de que el mandato divino parecía ir en contra de toda lógica humana. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está pidiendo hacer algo que parece ir contra la corriente de lo que tu familia considera normal o aceptable? Esa tensión que sientes es precisamente la señal de que Dios está trabajando en tu vida familiar. La transformación que Dios quiere hacer en tu familia comienza con tu disposición a obedecer, incluso cuando no entiendas completamente el panorama completo. Abraham caminó por fe, no por vista, y esa misma invitación está sobre tu vida hoy. La primera señal divina de transformación familiar es este llamado a la obediencia radical, a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no puedas ver el final del camino. Detente un momento y contempla la historia de Jacob, ese hombre que vivió engañando a todos, incluso a su propia familia. Una noche en Peniel tuvo un encuentro sobrenatural que cambió no solo su nombre, sino toda su identidad familiar. Esta segunda señal divina que Dios está colocando en tu camino es el llamado a un encuentro transformador con Él. ¿Has notado últimamente situaciones que te están llevando al límite en tu hogar? Conflictos que parecen no tener solución. Al igual que Jacob, que luchó toda la noche con el ángel del Señor, Dios está provocando situaciones que te llevarán a un punto de quiebre divino. No es coincidencia que estés experimentando esta presión. Es el preludio de tu Peniel personal. Jacob entró a ese encuentro como un manipulador, pero salió como Israel, un príncipe con Dios. Cojeaba, sí, pero era un hombre transformado. De la misma manera, Dios está orquestando circunstancias en tu vida familiar que te llevarán a ese momento decisivo donde, al igual que Jacob, tendrás que decir: no te dejaré ir si no me bendices. La señal está en esos momentos de desesperación donde ya no sabes qué hacer con tu familia, cuando las estrategias humanas se agotan, cuando tus fuerzas llegan al límite. Es ahí donde Dios quiere encontrarse contigo. No es casualidad que estés experimentando esta lucha. Es tu invitación personal a un encuentro transformador. Observa cómo después de Peniel, no solo Jacob cambió, sino que su relación con Esaú, su hermano, fue completamente restaurada. Este es el poder de un encuentro genuino con Dios. Transforma no solo al individuo, sino a toda la dinámica familiar. Tu encuentro con Dios será el catalizador de la restauración familiar que tanto has estado esperando. La cojera de Jacob se convirtió en un recordatorio permanente de su encuentro con Dios. De la misma manera, las luchas que estás enfrentando hoy se convertirán en testimonios de la fidelidad de Dios en tu vida. Esta segunda señal divina te está preparando para un encuentro que cambiará la historia de tu familia para siempre. Contempla conmigo la poderosa escena de Elías y Eliseo junto al río Jordán. Elías, preparándose para partir, le pregunta a Eliseo qué desea recibir. Sin titubear, Eliseo pide una doble porción del espíritu de su mentor. Esta tercera señal divina que Dios está revelando tiene que ver con el legado espiritual que estás llamado a transferir o recibir. ¿Has sentido últimamente una inquietud profunda sobre el legado que dejarás a tus hijos? O quizás estás experimentando un hambre espiritual por recibir la unción que operó en tus padres o mentores espirituales.
No es coincidencia. Dios está activando en este tiempo un proceso sobrenatural de transferencia generacional. Eliseo no solo pidió el manto de Elías, sino que tuvo que permanecer atento hasta el final, sin perder de vista a su mentor. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, le dijo Elías. De la misma manera, Dios está llamándote a mantener tus ojos espirituales abiertos, atentos a los movimientos del Espíritu Santo en tu familia. Observa cómo el manto que cayó sobre Eliseo no era nuevo, sino que llevaba la unción de años de ministerio de Elías. En tu familia hay una unción generacional que Dios quiere activar. Esas oraciones de tus abuelos, esos ayunos de tus padres, esos votos familiares que parecían olvidados, están a punto de manifestarse en tu generación. La transferencia no fue automática. Eliseo tuvo que tomar una decisión consciente de agarrar el manto cuando éste cayó. De igual manera, Dios te está llamando a tomar una posición activa en este proceso de transferencia generacional. No es suficiente ser hijo de padres cristianos o tener una herencia espiritual. Debes apropiarte conscientemente de esa unción familiar. El momento en que Eliseo tomó el manto y golpeó las aguas del Jordán fue crucial. ¿Dónde está el Dios de Elías?, clamó. Y las aguas se abrieron, confirmando que la transferencia se había completado. Dios está preparándote para un momento similar de manifestación de su poder en tu vida familiar, donde la unción generacional se activará de manera visible y tangible. Contempla conmigo el Monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. Pero antes de llamar el fuego del cielo, hizo algo crucial. Reparó el altar destruido del Señor. Esta cuarta señal divina que Dios está mostrando tiene que ver con la restauración del altar familiar que quizás ha sido descuidado o destruido en tu hogar. ¿Has notado cómo últimamente hay una inquietud en tu espíritu por restaurar la comunión familiar? ¿Sientes ese llamado urgente a reunir a tu familia en oración? No es coincidencia. Al igual que Elías tomó las 12 piedras, representando las tribus de Israel, Dios te está llamando a reunir cada pieza de tu familia que se ha dispersado espiritualmente. Observa cómo Elías no construyó un altar nuevo, sino que reparó el que estaba destruido. En tu familia puede haber un legado espiritual que parece estar en ruinas, devocionales abandonados, oraciones olvidadas, promesas quebrantadas. Dios está llamándote a ser como Elías, a tomar esas piedras dispersas y reconstruir el altar familiar. El profeta cavó una zanja alrededor del altar y lo empapó con agua, haciendo humanamente imposible que el fuego se encendiera. De la misma manera, quizás las circunstancias en tu familia parecen hacer imposible una restauración. Hay heridas profundas, rencores antiguos, distanciamientos que parecen irreconciliables. Pero es precisamente en esta imposibilidad donde Dios quiere manifestar su poder. La oración de Elías fue simple pero poderosa. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios verdadero. Tu familia necesita ver una manifestación tangible del poder de Dios, un fuego que consuma no solo el sacrificio, sino también años de incredulidad y duda. El fuego que descendió no solo consumió el sacrificio, sino que lamió el agua, las piedras y hasta el polvo. De la misma manera, Dios quiere enviar un fuego de restauración tan poderoso que no deje ningún área de tu vida familiar sin tocar, consumiendo todo rastro de idolatría, mundanalidad y tibieza espiritual que se haya infiltrado en tu hogar. Contempla la sabiduría de la reina Esther, quien no presentó su petición inmediatamente, sino que preparó un banquete estratégico.
Esta quinta señal divina que Dios está revelando tiene que ver con el favor y la estrategia divina para transformar las situaciones aparentemente imposibles en tu familia. ¿Has notado cómo Dios está posicionando estratégicamente a miembros de tu familia en lugares de influencia? O quizás estás experimentando un favor inexplicable en situaciones que antes parecían cerradas. No es coincidencia. Al igual que Esther, quien fue colocada en el palacio para un momento como este, Dios está orquestando circunstancias específicas para la liberación de tu familia. Observa cómo Esther no actuó precipitadamente, sino que esperó el momento preciso, preparó el ambiente adecuado y ayunó antes de presentar su petición. De la misma manera, Dios está enseñándote a discernir los tiempos y las estrategias divinas para intervenir en las situaciones críticas de tu familia. No es tiempo de acciones precipitadas, sino de movimientos dirigidos por el Espíritu Santo. El banquete de Esther no fue solo una comida, fue una plataforma estratégica para la liberación. En tu vida familiar, Dios está preparando banquetes divinos, momentos estratégicos donde su favor se manifestará de manera extraordinaria. Estos pueden ser reuniones familiares, conversaciones cruciales o encuentros aparentemente casuales que Él usará para su propósito. La reina arriesgó su posición y su vida por la salvación de su pueblo. De igual manera, Dios está llamándote a salir de tu zona de confort, a tomar riesgos calculados bajo su dirección para ver la transformación de tu familia. Si perezco que perezca, dijo Esther, demostrando una determinación que movió el corazón de Dios. El resultado no fue solo la salvación de su pueblo, sino también la elevación de Mardoqueo y la transformación completa del sistema que los oprimía. Asimismo, cuando actúes bajo el favor estratégico de Dios, no solo verás la liberación de tu familia, sino también una transformación que afectará a generaciones enteras. Detente a considerar la historia de la viuda de uno de los hijos de los profetas, quien enfrentaba una crisis familiar devastadora, deudas abrumadoras y el riesgo de perder a sus hijos. Esta sexta señal divina que Dios está revelando tiene que ver con la multiplicación sobrenatural en medio de la escasez familiar. ¿Has notado últimamente cómo los recursos parecen insuficientes para las necesidades de tu familia? O quizás estás experimentando una presión financiera que amenaza con destruir la paz de tu hogar. El profeta Eliseo le hizo una pregunta crucial a la viuda. ¿Qué tienes en casa? De la misma manera, Dios está llamando tu atención hacia lo que ya tienes, por pequeño que parezca. Observa cómo el milagro no comenzó en la abundancia, sino con una simple vasija de aceite. Dios está mostrándote que tu poco en sus manos se convertirá en mucho. La clave no está en la cantidad que tienes, sino en tu disposición a obedecer las instrucciones divinas, por ilógicas que parezcan. La instrucción fue clara. Pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Este es un principio espiritual poderoso. Dios está llamándote a preparar espacio para el milagro antes de verlo manifestado. ¿Estás preparando vasijas vacías en tu vida familiar? ¿Estás creando espacio para que Dios opere? El milagro ocurrió en privado, dentro de la casa, con las puertas cerradas. De la misma manera, Dios está preparando un tiempo de multiplicación íntima en tu familia, lejos de los ojos curiosos y las opiniones ajenas. Este es un tiempo de intimidad con Dios, donde verás su provisión manifestarse de maneras inexplicables. La multiplicación no se detuvo hasta que se acabaron las vasijas disponibles. La limitación no estuvo en el aceite, sino en la capacidad de recibir. Dios está desafiándote hoy. ¿Cuántas vasijas estás dispuesto a preparar? Tu expectativa y tu fe determinarán la medida de tu milagro familiar.
Contempla por un momento a Noé, un hombre que recibió instrucciones divinas para construir un arca cuando ni siquiera había señales de lluvia. Esta séptima señal divina que Dios está revelando tiene que ver con la preparación de un refugio espiritual para proteger a tu familia de las tormentas que se avecinan. ¿Has sentido últimamente una urgencia inexplicable por fortalecer las defensas espirituales de tu hogar? ¿Una inquietud profunda por preparar a tu familia para tiempos difíciles? No es coincidencia. Al igual que Noé, estás siendo advertido divinamente sobre la necesidad de construir un refugio espiritual para los tuyos. Observa cómo Noé no solo construyó el arca para sí mismo, sino para su casa. La salvación que Dios está preparando no es individual, sino familiar. Cada tabla que Noé colocaba, cada espacio que preparaba, era una declaración de fe en la promesa de preservación familiar que Dios le había dado. La construcción del arca tomó años, y Noé fue probablemente ridiculizado por sus vecinos. De la misma manera, establecer un refugio espiritual familiar requiere persistencia y puede enfrentar la incomprensión de otros. Las oraciones constantes, los devocionales familiares, el establecimiento de principios bíblicos en tu hogar son como esas tablas que vas colocando día a día. El arca no solo preservó la vida física, sino también el propósito divino para una nueva generación. Tu arca familiar no es solo para sobrevivir las crisis actuales, sino para preservar el llamado y el propósito de Dios sobre tu descendencia. Cada acto de obediencia en la construcción de este refugio espiritual está sembrando semillas de bendición para las generaciones futuras. Cuando las aguas del diluvio llegaron, el arca ya estaba lista. Dios te está llamando a prepararte ahora, en tiempos de calma, para los desafíos que vendrán. La protección divina no es improvisada. Se construye con obediencia diaria y dedicación constante. Contempla la historia de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, a quien David buscó para honrar el pacto que había hecho con su padre. Esta octava señal divina revela cómo Dios está restaurando los pactos familiares que parecían olvidados o rotos. ¿Has notado cómo Dios está trayendo a tu memoria promesas familiares antiguas, pactos espirituales que tus antepasados hicieron con Dios? Al igual que David, quien preguntó, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Dios está buscando restaurar lo que parecía perdido en tu linaje familiar. Observa cómo Mefiboset vivía en Lodebar, un lugar de carencia y olvido, creyendo que no merecía nada mejor debido a su condición. Quizás hay miembros de tu familia que viven en su propio Lodebar espiritual, sintiéndose indignos o alejados de las bendiciones de Dios. David no solo invitó a Mefiboset a su mesa, sino que le devolvió toda la herencia que le pertenecía por derecho. De la misma manera, Dios está preparando una restauración completa, espiritual, emocional y material para tu familia. No es una restauración parcial, sino total. La transformación fue tan profunda que Mefiboset pasó de esconderse por miedo a sentarse diariamente en la mesa del rey. Dios está cambiando la identidad de tu familia, de rechazados a herederos, de temerosos a confiados, de maldecidos a bendecidos. Este acto de David no solo impactó a Mefiboset, sino también a su hijo Micaía, extendiendo la bendición a la siguiente generación. La restauración que Dios está trayendo a tu familia no es temporal, sino que establecerá un nuevo legado de bendición para las generaciones venideras. Querido hermano, querida hermana que has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte porque has demostrado ser parte de ese remanente fiel que busca con todo su corazón la transformación familiar. No es casualidad que hayas permanecido hasta el final,
Eres parte de los elegidos que Dios está levantando en este tiempo para ser agentes de transformación en sus familias. Para que yo sepa quiénes son estos guerreros de oración que han recibido estas 7 señales divinas completas, te invito a que escribas en los comentarios: recibí las 7 señales porque mi familia será transformada por el poder de Dios. Tu testimonio inspirará a otros a buscar estas señales divinas para sus propias familias. Reflexiona conmigo por un momento. Así como el arca de Noé fue un refugio para otros, además de su familia, este mensaje que has recibido hoy no es solo para ti. Hay familias enteras que están al borde del colapso, esperando recibir una palabra de esperanza. Al compartir este video, te conviertes en un instrumento de Dios para alcanzar a esas familias. ¿Te imaginas el impacto eterno que puedes tener al presionar el botón de compartir? Si aún no te has suscrito a este canal, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuántas familias podrían perderse la siguiente revelación divina porque tú no tomaste un minuto para suscribirte? Cada suscripción es como una semilla de esperanza que plantas en el reino de Dios. Cada me gusta que das es como abrir una puerta para que el mensaje de transformación familiar llegue a más hogares necesitados. Piénsalo de esta manera. Cuando Moisés levantó su vara sobre el Mar Rojo, no solo estaba abriendo un camino para sí mismo, sino para todo el pueblo de Israel. De la misma manera, tu participación activa en este ministerio digital está abriendo caminos de bendición para miles de familias que Dios quiere alcanzar a través de estos mensajes. Antes de que cierres este video, te invito a que permanezcas unos minutos más en la presencia de Dios. Deja que la música de fondo ministre a tu espíritu mientras meditas en las señales divinas que has recibido hoy. Este es un momento sagrado entre tú y el Señor, un momento para permitir que estas verdades se arraiguen profundamente en tu corazón. Aprovecha estos últimos minutos para elevar una oración de gratitud al Padre Celestial. Agradécele por las señales divinas que ha puesto en tu camino, por su fidelidad con tu familia y por los milagros que ya está preparando para tu hogar. No cortes esta conexión divina. Permite que el Espíritu Santo selle estas verdades en tu corazón mientras la música continúa ministrando a tu espíritu. Recuerda, no estás solo en este viaje de transformación familiar. Dios está contigo y esta comunidad de fe está respaldándote en oración. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los tesoros que Dios tiene preparados para tu familia.